Muy buenos días todavía. Estamos a las 10:57. Vamos bien con la agenda y los tiempos. Y pues sí, venimos ya corriendo algunos, otros más descansaditos, después de las sesiones en las tres mesas temáticas. Ha sido súper interesante la dinámica que se ha dado y ya seguramente dentro de un tiempecito vamos a tener el retorno de nuestros facilitadores y facilitadoras temáticos, quienes nos van a brindar los principales resultados y el resumen de lo más relevante acontecido, sucedido en cada mesa temática. Ok, siguiendo nuestra agenda, entonces, para el día de hoy, tenemos la posibilidad de convocar y organizar un panel. Entonces, queremos hacer un panel y un panel que tendría las siguientes características. Así que, con su permiso, voy a presentar mi pantalla rápidamente. Ok, entonces les invitamos a que pasemos a un panel y esperamos que en este panel vamos a convocar a tres personalidades, tres personas que representan a organizaciones dinámicas en actividades en el sector de agua, saneamiento e higiene y a quienes les hemos convocado para un conversatorio. Este panel tiene un carácter más de intentar hacer como un espacio de conversatorio entre estos colegas. Estas colegas invitamos a Mir de Celedón, de ANF, American Nicaraguan Foundation, a Javier Moncada, de Visión Mundial, y a Gunther Klate, que es el director de Borda de Nicaragua. Entonces esperamos que estén nuestros tres colegas disponibles y listos para integrarse ya dentro de poquito a este panel. Nuestro panel tiene como tema central el hablar sobre las influencias de la pandemia de COVID-19 y las influencias del cambio climático en la gestión integral del agua y saneamiento. Ese será como el tema central sobre el que vamos a hablar, sobre el que vamos a compartir, intercambiar ideas, y ello vamos a hacerlo a través de tres preguntas, ¿no? Las preguntas son: ¿cuáles fueron los principales impactos derivados del COVID-19 y del cambio climático que ha enfrentado su organización? Pues porque posiblemente en el ámbito que actúan a través de determinados proyectos o acciones que realizan, los impactos derivados se han recibido y se han enfrentado de determinadas maneras y va a ser, les invitamos a compartir sus aportes al respecto. Eso será la primera pregunta. Vamos a intercambiar, recibir sus ideas y conversar al respecto. No es un espacio formal de presentación ni otra presentación, sino yo pongo dentro de un momentito, les voy a invitar con la primera pregunta y esperamos los aportes y los comentarios de nuestros panelistas. La segunda pregunta será, bueno, ¿y cuáles fueron las principales acciones en respuesta ante estos impactos? Entonces vamos a darnos el espacio primero de saber qué impactos tuvieron y qué han enfrentado su organización. La segunda pregunta, ¿y qué se hizo al respecto? ¿Cómo actuaron? ¿Qué es lo que pasó en ese sentido? Y la tercera sería, bueno, y a partir de ello, ¿cuáles han sido sus principales aprendizajes y qué nos recomiendan a tomar en cuenta para el futuro en este contexto? ¿Ok? Entonces, básicamente son las tres preguntas. Estamos con los temas centrales, el tema central de discusión, de intercambio, son las influencias de la pandemia COVID-19 y las influencias del cambio climático en la gestión integral de agua, saneamiento e higiene. Y para eso les damos la bienvenida a nuestros tres panelistas. Sería lindo que abramos micrófonos. Adelante, está con nosotros Mirle Celedón de ANF. Sí, buenos días. Gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir un poco. Sobre la primera pregunta, pues, de hecho, lo primero que enfrentamos como ANF fue la situación de incertidumbre y miedo de todo el personal de campo de salir en los primeros meses de la pandemia. Había mucha información que imprimía mucho incertidumbre y mucho miedo. Entonces, lo primero que recursos humanos, pues, y todo el personal de ANF de dirección
trató de, primero, de concientizar, ¿verdad? De que teníamos que comenzar a trabajar en una nueva, eh, con una nueva perspectiva, pues en una nueva situación que era desconocida para todos, pero que juntos podíamos continuar pues trabajando. De hecho, los primeros meses se trató de trabajar en línea y se consiguió pues resultados eh, no quizás como los que teníamos de manera presencial en las comunidades, pero poco a poco, paulatinamente, se fue dotando al personal de todo un equipamiento completo para poder comenzar a viajar a las comunidades y que se sintieran un poco protegidos. Pues se comenzó con un protocolo estricto desde las oficinas centrales hasta las visitas a campo que nunca se detuvieron. En realidad, pues siempre estuvimos visitando las comunidades, no dejamos solo en ningún momento los proyectos y tratando de, claro, siempre con el miedo quizás muchas veces no tanto de contagiarse uno, sino de llevarlo hacia sus familiares, ¿verdad? Que eso Ok. es lo que más temor se tenía de uno que han expuesto en el campo a diferentes situaciones, hoteles que no sabemos quién ha quedado el día anterior y ya después llegar a nuestros hogares, pues inclusive tratar de ver la parte psicológica de la gente, más que todo la que andaba en campo, Ujú. porque la que está en oficina, pues desde su casa trabajaban sin ningún problema, ya con todas Perfecto. estas herramientas de Zoom. Ok, Y súper. luego después Perdón, ya sí, eso, permítame, hasta ahí, tal vez como a manera de introducción y nos va dando ya las pautas de los principales impactos que recibieron, cómo enfrentó la organización y ya está dándonos elementos que hicieron además. Vamos a preguntarle a los colegas para que animen también con su información en este marco y luego volvemos y continuamos en el diálogo. ¿Le parece, Mirle? sí, claro. Súper. ¿Qué nos dice Javier? Javier, cuéntenos un poquito también, mirando desde la primera a más a la segunda pregunta, nomás si nos reservamos para la siguiente ronda, la última. ¿Cuáles fueron los principales impactos derivados del COVID y cambio climático que ha enfrentado su organización y pues qué han hecho al respecto? Cuéntenos, Javier. Ok, buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente creo que inicialmente coincidimos en varios aspectos que se ha mencionado de la parte del personal, el cuidado del personal, pero tal vez un poco adicional podríamos decir que nosotros iniciamos con definir un pequeño plan de respuesta, o sea, no, desde que se dio la situación se elaboró un pequeño plan de respuesta con tres fases, uno de prevención, preparación y respuesta como tal. A nivel de prevención, pues era definir todos los mensajes comunicacionales, tanto a nivel de la oficina como a nivel de las comunidades, usando los medios que se pudieran, ya sea radiales o por las mismas redes. En cuanto a preparación, pues igual se definió un protocolo para visitar las comunidades antes de proceder a visitarlas, definir un protocolo y después la respuesta en definir pues qué apoyo se iba a dar a la familia y desde un primer momento se definió un apoyo con kits de higiene y en temas de definir las personas o familias más vulnerables pues que pudieran estar siendo atendidas. Eh, y en esa línea después se hizo un plan de respuesta más detallado que implicó las medidas de prevención, después a dar un apoyo al Ministerio de Salud, también ver los aspectos de agua y saneamiento a nivel de comunidad, qué apoyos se iban a dar a los comités de agua, por ejemplo, pero también al Visión Mundial trabajar los temas de educación y protección de niñez, también se definieron de qué manera se iba a aportar a la niñez en las escuelas para el tema de educación siempre dentro de estas condiciones. Pues eso, y después de eso, pues se definieron una serie de proyectos, se elaboraron propuestas, se definió un comité de respuesta que tenía distintas este, roles y uno de esos roles, pues claro, era elaborar propuestas para recaudar fondos y poder avanzar en el apoyo a la comunidad. Eso para darle Ujú. chance al siguiente panelista. Gracias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, Gunther,
Cuéntenos un poquito cuáles fueron los principales impactos que ha enfrentado Borda, su organización, y qué hicieron al respecto. ¿Cuáles fueron las principales acciones en respuesta a eso? Adelante, Gunther. Bueno, primero, buenos días a todos, todas, mucho gusto. Bueno, lo mismo como los panelistas anteriores han dicho, nos afectó también, se puede casi decir repentinamente, teníamos que cambiar nuestra forma de trabajo laboral, no presencial como antes en la oficina, cambiamos a virtual, encontrarnos así primero, después cambiamos un poco la rotación, digamos que no estamos tantas personas en la oficina y hicimos también un protocolo de bioseguridad para el personal, es decir, lavado de manos, de todo eso que ya sabemos, con alcohol, teníamos que comprar ahorita un montón de alcohol para desinfección, como todo, digamos, es un presupuesto también adicional que no teníamos contemplado. Ese es en el tema de la oficina y claro, por el campo lo mismo. A pesar de todo en el campo, en el trabajo al comienzo, la conciencia, pero eso tal vez viene un poco más adelante, la gente no estaba tan consciente, no se protegen, no ha llegado, más que todo al comienzo de la pandemia. Sí, no había muchos casos, se puede decir, no estaban conscientes del peligro que puede afectar a todo el mundo. Entonces teníamos que también sensibilizar a estas personas en el campo. Ya sabemos, no es tan agradable andar con una máscara en una reunión o en el trabajo. Es decir, también nuestra forma de reuniones, como ahorita, ese evento ya es virtual, también es una consecuencia de todo eso, un impacto. Lo mismo así, asambleas, todo eso, y con las NIC todo teníamos que hacerlo más cuando se puede virtualmente. Es decir, cambiar teníamos que aprender también cómo hacemos, cómo organizamos, a cuáles Zoom, qué medios hay que existen para facilitar ese proceso. Todo así nuevo, pero yo creo que con bastante éxito ya hemos logrado, pero con más dificultad y con un poco más gastos también, pero se logra si uno está bien, ¿cómo se puede decir? Organizado y disciplinado. Bueno, muchas gracias. Sí, hasta ahí. Ok, perfecto. Pues mire, a partir de esta primera ronda hemos recogido así como qué encontramos, ¿no? Y encontramos, como bien decía Mirle, temor, inseguridad y aparentemente lo primero que hicimos fue identificar a las personas, ¿no? La persona dentro, la persona fuera de la organización, las personas en las organizaciones contraparte, en las comunidades, y teniendo claras las personas, la inseguridad, también vimos que había esa incertidumbre y en algunos casos no mucha conciencia del riesgo y las complicaciones que tiene este marco, no solo del COVID y la pandemia, sino también todas las implicancias que el cambio climático nos viene generando en la gestión, disponibilidad, existencia de agua y crisis también en materia de saneamiento. Han hablado ustedes de que entre las respuestas principales, pues comenzamos haciendo un plan, revisando presupuestos, viendo cómo ajustábamos, equipando con lo que, con condiciones adicionales o nuevas al personal, haciendo ese plan de respuesta, derivando en cambios en el modo de trabajo, han realizado apoyo a las comunidades, trabajado con los mismos actores, empoderado a sus técnicos y sin duda me pareció súper simpático lo que comentaron y compartieron también, que el hecho de que no solamente actuaron como organización, sino también actuaron y pensaron como red. Y creo que es cierto, y eso es algo que sucede muchas veces en las situaciones de crisis, es en donde también nosotras no solo actuamos solitos, sino nos damos cuenta que hay cosas que podemos hacer en grupo y lo podemos hacer bien. De ahí surgen las lógicas de economías de escala, ¿no es cierto? Y de eficiencias de operaciones. Ok, entonces, retomando la segunda pregunta, ¿qué podrían destacar de todo lo que han hecho? Y lo más importante, ahora cuéntenos cuáles son los principales aprendizajes que desde la experiencia en cada organización se han ido derivando. Adelante, vamos a invitar a Mirle para
la gentileza de la ronda y después seguimos con ustedes. Por favor, esto no es algo estructurado y fijo. Si alguien desea también justo contribuir sobre ese punto. Adelante, Mirle. Hablamos sobre experiencias, aprendizajes y destacando también algunas acciones de respuesta. Y bueno, de hecho, quiero mencionar que es muy importante eso de la sinergia y de la coordinación de diferentes instituciones y organismos que están en la zona para poder enfrentar. Y sumando a esto del COVID, enfrentamos también los 2 huracanes en la zona de Bilwi y todo esto pues tiene una relación, ¿verdad? Con todos los temas de agua y saneamiento. Nosotros identificamos por lo menos en Bilwi muchas acciones de pozos que estaban totalmente colmatados y que continúan muchas zonas de Bilwi en esas situaciones. Hicimos sinergia con UNICEF y logramos en la zona de las Segovias y Madrid entregar 6.000 kits de higiene a 6.000 familias, pero no solamente, lo importante sí es entregarle, ¿verdad?, a las personas estos productos, alcohol gel, todo lo que llevaban los kits, pero más allá la capacitación y la sensibilización de las familias del cuidado que tienen que tener tanto personal, familiar y comunitario. Y si nos enfrentamos con lo que decía el señor de Borda, pues no, la gente no le gusta usar la mascarilla, no le gusta el distanciamiento social, porque ellos son más libres pues en las comunidades, ellos no están acostumbrados, ellos están al aire libre. Entonces, también y creo que la principal acción fue eso, de ir diciéndole si te cuidas vos, estás cuidando al otro, estás cuidando al más anciano, estás cuidando. Entonces fue una campaña completa de entrega de kit, más estas campañas de sensibilización, ¿verdad? Y por supuesto acciones de infraestructura que se tienen que hacer, como fue el reemplazo de pozos, la rehabilitación de diferentes sistemas de agua potable, por lo menos que lo hicimos en conjunto con la alcaldía y con Borda, de reactivar en el casco urbano pues todo el sistema de las galerías de infiltración que quedaron totalmente destruidas por el huracán. Entonces se nos juntaron varias cosas que teníamos que dar respuesta rápida, y eso no podía esperar, pues porque las comunidades estaban por un lado con la pandemia y por otro lado con el desabastecimiento de agua y el problema de las letrinas, de las inundaciones que sufrieron, un problema de saneamiento que todo venía a concatenarse para tener un escenario para que se diera fácilmente la propagación del COVID. Muchísimas gracias. En el mismo sentido, adelante, Javier, retomando estas principales acciones, completando el panorama del contexto y pues claro, los aprendizajes que se pueden derivar a partir de ellos desde vuestra perspectiva. Adelante, Javier. De acuerdo, gracias. Sí, tal vez de igual manera algunas metodologías se tuvieron que variar. Por ejemplo, lo que es FEXA. Nosotros internamente definimos algo que le llamamos FEXA Express, de tal forma que ya no iban todos los temas, sino los temas más acorde al contexto. De igual manera, en todas las capacitaciones, ya el tema de práctica higiénica y los temas de prevención ya se incorporan como un tema adicional, pues. Al mismo tiempo, otro aprendizaje es siempre tener también un plan de monitoreo y evaluación para estos contextos, para poder evidenciar todo lo que... Bueno, y para también recopilar esta información, muchas veces tuvimos que variar a recopilar información vía telefónica, pues a través de nuestros contactos de voluntarios, recopilar información de necesidades de la comunidad, no asumir nosotros qué necesidades habían, sino hacer pequeñas encuestas de qué necesidades habían, por lo menos, y en estos casos lo hacíamos vía telefónica. Otro aspecto importante fueron los procedimientos administrativos que tuvieron que variar para dar respuesta de forma rápida. Eso no fue fácil, quiero mencionar que es un desafío que todavía continúa, porque
A veces eso implica declaraciones de emergencia y definir una serie de pasos para que los procedimientos administrativos sean más rápidos. Y finalmente también comentar que muchos de los temáticas se aplicaron a través de metodologías de informática en relación a componentes de educación, algo que le llamamos clubes de lectura, o sea, que los niños estuvieran continuando la lectura para que en un largo periodo de tiempo no estuvieran sin esto, pues se hicieron de forma digital, y igual los temas de protección de niñez. Y estos dos temáticas, digamos, vinieron a influir también en la forma en que tenemos que ver las capacitaciones que podemos dar en los temas de agua y saneamiento. Creo que esos son algunos aprendizajes. Y otro finalmente a comentar es que estamos definiendo digamos, el nuevo enfoque de los programas que vamos a tener para el nuevo periodo que viene de 3 años, y consideramos que debe haber ese enfoque integral, ¿verdad? No solo ubicarnos en los temas de agua y saneamiento, sino ya pensar también en los temas de que las familias, cómo enfrentan las adversidades de huracanes, por ejemplo, cómo las familias también necesitan los temas de alimentos, entonces, pero también capacitarlos en temas de agricultura inteligente, y esto conectado a proteger las fuentes de agua, ¿verdad? Y finalmente también el tema de empleo, que las familias puedan tener sus propios ingresos, en este caso promover el emprendimiento. Pues son los temas que consideramos ya, no solo podemos ver un tema como el tema acceso a agua y saneamiento de forma individual. Y esto también, esta experiencia de cambio climático que nos va a tener contextos de huracanes, a lo mejor de forma frecuente, nos está llevando a hacer unos diseños que le llamamos en contextos frágiles y planificar escenarios. Si tengo tal escenario, ¿cuáles serían mis objetivos y metas? Si el escenario cambia, empeora o mejora, ¿de qué forma lo puedo variar? Eso consideramos podrían ser algunos de los aprendizajes a futuro. Gracias. Súper interesante. Gunther, ¿qué aportamos sobre el tema? Aprendizajes de nuestra organización y de nuestra intervención ante este contexto que, como dijeron los colegas, COVID, cambio climático, huracanes, 2 huracanes, interrupción de circulación, conectividad. ¡Wow! Tremendo. Gunther, ¿qué agregamos como aprendizajes desde Borda? Pues bueno, uno, claro, huracanes, digo yo, siempre ha sido en Nicaragua, que estamos aquí en esa área o zona del mundo donde no es nada nuevo, pero por el cambio climático creo que son los extremos, ¿no? Caen tal vez mucho más agua o en más frecuentes huracanes, no sé, hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos todavía en este año, ojalá no sé, pero ese es obvio. Que hay un cambio que ya vemos en todo el mundo, no solo en Nicaragua, y tenemos que reaccionar en una forma u otra. Y claro, y como puede decir, nosotros sí, solo somos una organización, una ONG pequeña, no podemos parar el cambio climático, pero tenemos que adaptarnos o vernos cómo está. Y en ese contexto de ahorita, digamos, de los últimos 2 años, tal vez tengo que decirlo que nuestra zona también en Libelí estaba afectada fuertemente de 2 huracanes en 2020, con el resultado que se colapsó completamente el sistema de agua potable, como dijo la compañía antes también. Es decir, todo el municipio no tenía casi 4 meses, imagínense, 4 meses no tenía agua potable para todo su cosa. Esa es una emergencia. Es decir, cómo tenemos que reaccionar y para apoyar, y cómo es nuestra también responsabilidad, buscamos fondos también adicionales afuera, con la ciudad hermana en Alemania, de la ciudad para conseguir para construir nuevos pozos. Es decir, tenemos que ver dónde podemos aplicar fondos, con quién podemos trabajar, con quién podemos asociarnos, como dijiste también antes, creo que trabajar conjunto. Una organización no puede solucionar los grandes desafíos que están enfrente de nosotros. Y lo mismo en el tema del COVID, también teníamos que aplicar a fondos adicionales para las comunidades, que solo a veces solo una gota, pero algo por lo menos, que necesitan tal vez máscara, alcohol, o nosotros llevamos,
Y en temas de emergencia, claro, se necesitan también a veces al principio algo de un paquete de alimentación o algo que sí. Entonces ahí tenemos que también ver con quién podemos trabajar en el futuro, si pasan otros desastres, cómo reaccionamos para tener la lista ya, algo así, cómo podemos reaccionar más rápido y atender a la gente más vulnerable que necesitan apoyo. Bueno, sí, ese es creo que más que todo. Entre más Súper, cosas, pero si tremendo no, escenario. Sin duda hay más cosas que podríamos complementar, pero fíjense que nuestros tres panelistas, tanto Mirle, Javier como Gunther, nos están ayudando a enriquecer el panorama de qué hacer y nos están dando pautas que entre los aprendizajes está pues un poco entender que hay cosas que son y devienen ya casi que por hábito y se darán y se seguirán dando, entender que hay cambios no controlados, que el cambio climático influye en variaciones de temperatura y variaciones de climas, y eso no solamente hace que hayan modificaciones en términos de fenómenos como vientos, huracanes, lluvias, cambios en los ciclos, seguramente cambiará también la cantidad, frecuencia, circulación, fluidez de agua, seguramente cambiarán los hábitos, la biodiversidad se moverá, habrán cambios que afectarán a las personas y a las comunidades, y entonces el pensar en los cambios, en los riesgos que esos cambios generan, implica que tendríamos que adaptarnos hoy, pero me parecen muy interesantes sus aportes y prepararnos para mañana. Nos hablaban de no solo pensar con escenarios alternativos, cómo actuamos si sucede o cómo actuamos si esto otro sucede. Pensar en una perspectiva de buscar inclusive apoyos, aliados, modalidades de intervención y sin duda ante retos y fenómenos tan grandes como los que enfrentamos, como una pandemia, como las influencias del cambio climático, nuestras organizaciones, nuestros proyectos pueden hacer algo, pero seguramente en conjunto podemos hacer más, ¿no? Y eso creo que es un mensaje interesantísimo que destaco de los aprendizajes. Ok, les invito a una última ronda de intervención, pero ahora pensando a futuro. Si tuviéramos que recomendarnos, ¿qué nos recomendarían ustedes, mis estimados panelistas? ¿Qué nos recomendarían a todos quienes estamos trabajando en el sector de agua y saneamiento en Nicaragua? En este contexto y a partir de sus aprendizajes, tres aspectos puntuales que nos recomendarían para tomar en cuenta en el futuro. Adelante, Mirle. Bueno, el primero, repito nuevamente, coordinarnos en territorio, todas las organizaciones que estamos trabajando en agua y saneamiento, creo que es indispensable, como decía, no, una sola organización no puede abarcar todas las necesidades que tienen las comunidades. Dos, creo que es importantísimo trabajar desde la formulación de los proyectos en la resiliencia de la obra, porque estamos construyendo y seguimos construyendo la obra de la misma manera, con las mismas metodologías. Creo que tenemos que avanzar desde la identificación de los proyectos, desde la formulación ya técnica, comenzar a diseñar y a proponer obras que puedan ser resilientes a los fenómenos por el cambio climático. Y tercero, la comunidad. La comunidad es indispensable para que podamos tener la sostenibilidad y que podamos tener esas comunidades también resilientes a cualquier evento que se produzca, huracanes, terremotos, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero sí, tenemos que trabajar todos los técnicos en función de comenzar a mejorar esas obras que estamos diseñando y que quizás no estamos tomando en cuenta este cambio climático y la gestión de riesgos. Muchísimas gracias. Javier, ¿qué agregaríamos a ese lindo listado de recomendaciones y sugerencias a futuro? Adelante. no escucho. El micrófono. Ahora sí, sí, ahora sí, sí. correcto. Sí, bueno, nosotros consideramos uno, Sí. el rol de la comisage. El rol de la comisage podría ser importante en este tema y la experiencia también como Visión Mundial tuvimos
una respuesta, un proyecto de respuesta también en Ciuna y en Prince Polka, y consideramos pues que había otras organizaciones y un aprendizaje fue trabajar con mesas de trabajo y liderados por las autoridades locales, o sea, no liderados por una organización, sino que sea algo liderado por autoridades, y creo que el rol de Comisage podría ser en esta línea. Otro aspecto, tener mecanismos de consulta con la comunidad y también mecanismos de queja. O sea, si lo que se está actuando en los territorios está acorde a lo que espera la comunidad, a los compromisos, también pues es importante que haya esos mecanismos de retroalimentación, ya sea por buzones, por X manera pues de definir para tener esa retroalimentación de la comunidad. Y finalmente también otro aspecto, el tema, nosotros hemos considerado lo que hablábamos de incluir a personas con discapacidad o también dar un enfoque, algo que se conoce como diseño universal para el aprendizaje, como también todos los materiales que nosotros utilizamos están acorde a todos los públicos, ¿verdad? Esos serían los 3 aprendizajes y recomendaciones que nosotros haríamos. Gracias. Excelente. Gracias, Gunther. ¿Qué agregamos a ese listado de recomendaciones y sugerencias para el futuro? Adelante, Gunther. Bueno, un poco como los mismos panelistas antes dijeron, trabajar en conjunto también, como una oportunidad, como cuando unimos, por ejemplo, en la campaña Nicaragua Saludable, con RASNIC, ¿no? No con una organización, sino con todos los miembros de RASNIC, donde fuimos también a varios colegios en nuestra zona de intervención para sensibilizar a los niños, padres, etcétera, y campaña con el radio Quilambé, en ese caso, de publicaciones sobre temas de desastre también, no solo de COVID, como así. Entonces, ese es algo que es muy importante trabajar conjunto y no solo en el futuro. Busca siempre alianzas. Y también hay desafíos o cosas que deberíamos hacerlo un poco más, como veo, me falta más investigaciones en ese tema también, si quiere incluir universidades o instituciones que trabajan así. Por ejemplo, en estratégicas de búsqueda de soluciones naturales para drenaje de agua de lluvia. Ya sabemos que la gran cantidad de agua que cae muchas veces y cae cada año y ya está lo mismo en algunos barrios y no está una investigación cómo, de dónde viene todo el agua, cuándo y en qué frecuencia y cómo buscar una solución. Así, en una investigación, cómo se puede buscar soluciones que hacen otra vez en otros países también, tener espacios libres donde el agua puede correr y no se va al barrio. Yo no veo, solamente veo siempre los desastres y no veo la solución o la búsqueda de solución para evitar esas intrusiones en las comunidades, que yo sé que a veces se pasan que uno no está nunca pensando, son ríos pequeños de 30 centímetros, de repente tienen 5 o 6 metros de altura, pero ahí falta, pero para mí falta es una recomendación fuerte a las universidades también meterse un poco más en los temas o instituciones que buscan esa investigación primero y después buscar soluciones y no tiene que ser tan costoso, por eso yo dije soluciones naturales, también se puede buscar así. Bueno, ese es. Y también, claro, tenemos que ser siempre, estamos obligados a reaccionar a acciones inmediatas, no podemos esperar mucho tiempo cuando pasa un desastre o una pandemia. Tenemos que ser responsables siempre también para protegernos y a los otros en tema de así, y más que todo a las personas más vulnerables en el campo. Eso sería ahí. Muchas gracias. Lindo. Muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas. Creo que nos han dado un abanico espectacular de acciones y teniendo claro que no estamos solos.
Nuestras organizaciones no son islas, somos parte de un ecosistema de intervención socioeconómico y ambiental y por lo tanto enfrentar problemas de la magnitud de una pandemia, de la magnitud de desarrollo, implica recoger necesidades desde la comunidad, programar y organizar y muy importante, trabajar en alianzas. Hoy hemos tenido y tenemos la presencia de instituciones del sector público, inclusive nos mandaron saludos en el chat desde temprano, las autoridades, y creo que ustedes destacan algo que es vital. Amigos y amigas, buscar alternativas sostenibles e integrales de solución a la problemática del agua y saneamiento no depende solo de un actor de desarrollo. Recuerden que somos actores públicos, sí, tienen el mandato, tienen el encargo oficial y tienen quienes tienen que levantarse a nivel país y rendir cuentas de lo que corresponde, hablar en los centros donde está. Ya decían, en olas esperan que Nicaragua reporte cosas. Claro, ¿quién va a reportar? ¿La ONG tal vez no, tal vez tiene que ser alguien del sector público como país y contribuyamos. Tiene que estar el sector, estamos hablando, hay empresas, y hay empresas que no solamente hacen iniciativas de filantropía y colaboración. Yo tengo la experiencia de trabajar con organizaciones y empresas del sector privado en toda Centroamérica y vieran cómo se preocupan porque solo les llaman en el momento de un desastre para actuar en un rol reactivo, pero no les invitan de manera proactiva a ser parte de estos planes de prevención y de contingencia, y el sector privado quiere ser más que solo poner plata en una situación crítica. Creo que es interesante convocarle con un rol diferente, y esa experiencia que se han tenido en otros países creo que podemos hacerla aquí, y pues muy bien el aporte y la reflexión de ustedes en sentido que también deberíamos pensar con escenarios alternativos para buscar la mejor manera de construir juntos y juntas y contribuir a esta Nicaragua que sea resiliente y que podamos, pues, obviamente, enfrentar esta situación juntos, juntas y salir adelante. Señores y señora, muchísimas gracias por su participación en el panel. Esperamos que esta información y toda la riqueza que nos han dado también sea de utilidad para nuestros y nuestras participantes. Un gusto, les agradezco su participación y en este